Muy bien, hermanos. Vamos a compartir pantalla donde vamos a eh, estudiar lo que es el lenguaje figurativo dentro de las escrituras. Yo creo que ya está, ya ven la pantalla y cómo nosotros podemos estudiar, interpretar la palabra de acuerdo, cómo está compuesta la Biblia. La Biblia tiene una diversidad de lenguajes figurativos y vamos a estudiar unos, ¿verdad? Porque son bastantes los que tiene, pero vamos a ver también eh, por qué lo hace, por qué está con esa composición, cuál es el propósito que tiene la Biblia en este caso. Primero es para aclarar, no confundir. Hay una diversidad de denominaciones donde han interpretado de una manera un grupo, otra de otro grupo, tienen religiones, tienen sectas, donde se deriva de cómo tocan o cómo interpretan la palabra. Pero la Biblia es muy clara y tiene el propósito para no confundir, no aclarar, y Dios habla al hombre de una manera sencilla. Somos nosotros los que hacemos el problema, ¿verdad? En medio de cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y a veces el idioma es el problema, pero si lo hacemos de una manera sencilla o lo interpretamos de una manera sencilla es diferente. Hay una gran parte de la Biblia que usa un lenguaje sencillo que es el lenguaje literal. Otras las usa con un lenguaje figurativo, que es simbólico, ¿verdad? Como unas partes de lo que corresponde al Apocalipsis, unas partes de Daniel, y, ¿por qué no? También podemos ver ciertas figuras también dentro de los profetas. Encontramos dos tipos, ¿verdad? De lenguaje, lenguaje literal y lenguaje figurativo. Habíamos visto clases atrás que hay interpretaciones literales, tal como es el versículo, ¿verdad? Y el figurativo es porque tiene ciertas partes simbólicas que nos permite a nosotros ir interpretando de una manera, si no lo hacemos bien, erramos. Y al errar, no estamos tratando de tener el mensaje que exactamente quiere Dios darnos por medio de su palabra. Entonces, vemos primero lo que es el lenguaje literal. Ya habíamos visto que el lenguaje literal no hay símbolos, ¿verdad? Es tal cual, es directo. Veamos Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Pues vamos a considerar un poco más la Biblia, vamos a hacer unos ejercicios también. Eh, Hechos 20, 7 al 12 tiene un título que se llama Visita de despedida de Pablo en Troas. A ver, ¿quién desea leerlo? Yo Hechos, lo puedo leer. dele, Ah, dele, Cintia, por favor. 20 del 7 al 12, ¿verdad? Sí, señora. Ok. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole,
dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien. ¿Cómo ven ustedes este versículo? ¿Lo ven literal o ustedes le ven algo como para interpretarlo diferente? Para mí es literal. Es literal. Literal. Fíjense que han habido personas o sí, grupos que han tomado el hecho de que Eutico se cayó de la ventana y creen que al caerse es porque se durmió y lo comparan con cuando uno está dormido espiritualmente y por eso se cayó. Y por eso nosotros, este tipo de personas que han interpretado eso, que dice de que nosotros como iglesia nos dormimos y nos caemos de la gracia. Así de una forma tan suspicaz interpretan. Pero eso vamos a ver al final de esta clase que eso es alegorizar, que es dar una interpretación que realmente Dios nos está dando en la palabra. Entonces, si nosotros leemos tal cual está aquí, es que Eutico se cayó, no dice que se durmió, eh, así como quien dice espiritualmente, dice rendido de un sueño profundo. O sea, el hombre estaba cansado. Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. O sea, fue bastante lo que cayó. Otra gente lo ha interpretado de que él murió y que Pablo lo resucitó, pero aquí estaba diciendo que cayó al tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces, ¿de verdad se murió o no se murió? Si lo vemos tal cual está, es literal, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ahondar más, tendríamos que buscar otras fuentes que nos permitan a nosotros investigar que efectivamente él murió. Pero no hay otras fuentes que nos diga esto. Hay interpretaciones, que es ahí donde lo podemos ver. Entonces, no pregunte qué representa la medianoche, ¿verdad? Porque aquí dice que terminó todo y se fueron cuando ya el alba estaba, ¿verdad? No representa nada el que sea la medianoche. Lucas solo nos estaba diciendo qué hora era, ¿verdad? Que a veces nos dicen que cuando era la hora nona o era la cuarta vigilia, cosas así nos indica la palabra el tiempo en que se estaba desarrollando alguna actividad. No pregunte qué representan las lámparas, los tres pisos, la ventana, el sueño profundo, ni eutico, no representa nada. Según, de acuerdo, si lo tomamos de una forma literal, tal cual está, no hubo nada para poderlo interpretar como en los casos que les estaba diciendo. Entonces, cada palabra significa lo que dice, tal cual es, ¿verdad? Este pasaje usa el lenguaje literal y no hay símbolos en él. No enseña que los creyentes se reunían para compartir la cena del Señor, que Pablo habló mucho. Y habló y habló y habló y se hizo la noche. Entonces, no nos dice eso. Nada más nos informa lo que estaba pasando en ese momento. Quizás la palabra estaba tan increíble que al punto de que se les alargó el tiempo. No es como hoy, no, el culto, si hay dos cultos, no, el culto tiene que durar una hora. O sea, le ponen límites al Espíritu Santo. Pero ¿por qué no? Si solo tienen un culto, dejar que el Espíritu Santo tome, ¿verdad? El control. Yo he estado, por ejemplo, en la iglesia que he venido de Costa Rica, hubo en dos ocasiones que no hubo culto porque el Espíritu Santo tomó la alabanza y la adoración de una manera, gente postrada, gente llorando, había palabra, había gente hablando en lenguas, otro los interpretaba. Bueno, fue una cosa maravillosa,
¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que dar libertad al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en este caso, lo que corresponde al uso de la palabra, tenemos que discernir y pedirle al Espíritu Santo de verdad que nos indique eh, qué posición estamos. Por eso es importante los tipos de lenguaje. Y hoy vamos a regresar, como decía yo a los hermanos, vamos a regresar un poquito al colegio, porque vamos a ver, de acuerdo a estas interpretaciones, qué figuras habían literales y dentro de la palabra. Eutico se durmió y se cayó, era lo único que había. Vemos ahora el lenguaje figurativo. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:1, Juan vio a una ramera sentada sobre muchas aguas. Esto es un lenguaje, no es un lenguaje literal. La mujer estaba sentada en muchas aguas. Ustedes se imaginan cómo se sienta una mujer en muchas aguas. Es raro, ¿verdad? Y dice, Juan nos dice que la ramera es una ciudad. Y si quiere lo vemos, primera, vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces uno se pone a ver, ¿cómo es que está sentada? Aquí en Apocalipsis 17:18 nos dice por decir el significado, el 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y si nosotros empezamos a investigar más, nos vamos a dar cuenta que el agua son las personas, son los habitantes de la tierra. Pues la mujer que es la ramera, ¿verdad? Vemos que es una ciudad y que está sentada sobre muchas aguas, o sea, que tiene mucha gente, diferentes lenguas, diferentes tribus y así sucesivamente. Pero el lenguaje figurativo hay que tenerle un poquito más de cuidado qué quiso decir, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de Apocalipsis 1 es figurativo, no es literal. En algunas veces el Apocalipsis es literal, algunas veces no, ¿verdad? El lenguaje figurativo tiene un significado oculto, usa símbolos. Cada símbolo representa otra cosa. Entonces, en Apocalipsis 17, la ramera es un símbolo de una gran ciudad, como Roma en los días de Juan. Así como una ramera aparta a la gente de Dios hacia el pecado, Roma aparta a la gente de Dios hacia el pecado. Entonces, ahí está haciendo como una comparación. Y ahí vemos para poder entrar más profundamente en el lenguaje figurativo, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje figurativo vemos que Juan sí le gustaba usar mucho este lenguaje, ¿verdad? Usaba símbolos. Y Juan con frecuencia nos da palabras de Jesús que tienen un significado oculto. Veamos, uno que me lea, por favor, Juan 2:19 al 21 y Juan 6:51-52. Porque Juan no solamente en Apocalipsis, sino que también Juan, el Evangelio de Juan, traía ya ciertos tópicos de este punto de vista. Juan 2:19 al 21. Yo lo tengo. Sí, hermano, lean, por favor. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien, a eso lo habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? De que ellos habían creído, los fariseos, que era la estructura y no era así, era
básicamente internamente, ¿verdad? Lo que es su vida espiritual. Veamos Juan 6, 51 y 52. Juan 6, 51, 52. Si nadie lo tiene, yo lo puedo leer. Léalo, hermano. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste daros a comer su carne? Muy bien, gracias, hermano. Vemos acá que Jesucristo se pone él como el pan vivo. Es raro porque he de decir que es el pan, ¿verdad? Y que el que él come, que es su carne y que da vida. ¿Qué quiso decir? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que profundizar. Jesús quería que todos lo recibieran a él como el pan del cielo, al que Dios envió para dar de comer a los que tenían hambre espiritual, no hambre literal, carnal. Jesús usó lenguaje figurativo en Juan 11:11, que nos dice de la siguiente manera. Juan 11:11 nos dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ya le habían dicho de que Lázaro había muerto. ¿Por qué? Porque ya día, decía su hermana, ¿verdad? Y dijo él, no, Lázaro duerme, ¿verdad? Este dormir era un símbolo para lo que es morir. Esta parte, quiero decirles, que, bueno, yo que fui testigo de Jehová, esa parte lo toman como que cuando uno está muerto es porque está dormido, está descansando. Y tampoco podemos tomar esa muerte desde el punto de vista de dormir, porque eso ya es darle otra interpretación totalmente. Entonces nos va a decir de que la gente que está muerta no está en el infierno, sino que está esperando a ser levantada. Pero ellos creen que es en el milenio. O sea, ellos les llaman el paraíso, porque para ellos no hay arrebatamiento, no hay bueno, sí, la segunda venida de Cristo, pero ellos creen que van a vivir por la vida eterna en el paraíso, que no hay cielo para ellos, solo para los 144,000. Entonces vemos que no podemos interpretar de que Lázaro dormía porque estaba, en este caso, estaba muerto, pero así como lo hacen los testigos de Jehová, esto fue que Jesús usó este lenguaje figurativo, porque él lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Y si buscamos en diferentes escritos, nos damos cuenta de que en ningún momento Lázaro dijo que estaba, ¿dónde estaba? No dijo que había ido a algún lado o estaba en el cielo o estaba abajo, sino que simplemente él fue resucitado, pero no dijo dónde estaba, qué había hecho. Bien, ¿cómo discernir entre este lenguaje literal y el figurativo? Tenemos que ver unas reglas. La primera es que cuando el mensaje es sencillo, literal, de la Biblia tiene sentido, no busque ningún otro significado, o sea, no necesita. Por ejemplo, habíamos hablado la vez pasada, cuando el chico andaba los panes y los peces, no era que era algo figurativo, sino que era que de verdad tenía los panes y 5 peces. Entonces, ahí efectivamente era algo sencillo, era algo que no tenía que buscarle una interpretación. Otra regla es que si el mensaje literal y sencillo que no tiene sentido, busque símbolos o un significado que encuentre como si estuviera escondido.
Y otra es buscar explicaciones en el contexto. Por eso era importante que nosotros estudiáramos primero cómo era el contexto para poder entender estas figuras. Y la Biblia nos dice si el lenguaje es literal o si tiene símbolos, ¿verdad? Como lo que vimos en Apocalipsis y lo que vimos en los otros versículos que son opuestos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a tener ejemplos. Mateo lo escribió en parábolas. Luego no estamos 14. ¿Perdón? No, nada, perdón. Está con el micrófono encendido. Sí, Vemos que Mateo escribió en parábolas. Por ejemplo, Mateo 13:24. Veamos, Mateo 13:24. Nos dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, hemos visto en la palabra que hay una diversidad de parábolas. Y, por ejemplo, en el caso de Daniel nos dice que en el capítulo 2, que todos nos sabemos que era una estatua que el rey Nabucodonosor se había soñado y que él quería saber ese significado. Estos son símbolos, ¿verdad? Que usó Dios en el medio de Daniel 2. Al igual si vemos 7 y el 8 cuando habla de las bestias, etc. Y en Hechos 10, Pedro tuvo una visión y Lucas lo aclara. Lucas, que fue quien escribió los Hechos, lo aclara en el contexto y nos explica qué fue, ¿verdad? Entonces, eh, vemos que hay momentos y capítulos u otros libros que se nota la veracidad de la Biblia y puede darnos a entender que la Biblia es veraz. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta qué más nos dice la Biblia. Por eso era importante que viéramos que nosotros tenemos que tener recursos, ya sea digitales o en físico, de comentarios, de enciclopedias, de traducciones, etcétera. Entonces, veamos, literal o figurativo. Veamos Salmos 91:4. ¿Qué nos dice Salmos 90? Aquí vamos a empezar con ejercicios. Salmos 91:4. A ver quién lo lee. Hoy vamos a usar la Biblia, chicos, así que Con sus Yo la plumas, tengo, maestra. con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga en su eso. verdad. Muy bien. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es literal o es figurativo? Figurativo. Figurativo. ¿Por qué? Que las alas. ¿Cómo vamos a ver que Dios tiene alas? ¿Cómo vamos a ver que la verdad tiene escudo y tiene adarga? ¿Verdad que no? Eso es un lenguaje figurativo. Mateo 5:13. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 13. Aquí habla de la sal de la tierra. A ver, hermano Alicia, ¿tiene? Ok, sí la tengo aquí. Ujú. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, es 13. 5:13. Oh, perdón. No se preocupe. Más abajo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Es literal o figurativo? Figurativo también. Porque nosotros no somos sal, pero la Biblia nos compara como si nosotros fuéramos la sal de la tierra. Así que no se aflijan cuando le digan, no sea salada. ¿Qué salada usted?
Porque mi mamá una vez me dijo eso, entonces le digo, no, sí, yo soy salada, dice la Biblia que yo soy sal de la tierra, y se quedó callada. Entonces no se preocupen si le dicen que usted es salado. Eso es Veamos, una expresión tica, hermana. sí, eso sí, tienen toda la razón. Mateo 7:15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos, chicos, vamos más rápido. Yo lo tengo. A ver, hermana. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muy bien. ¿Eso es literal o es figurativo? Figurativo, Figurativo, ¿por qué? porque los profetas no van a vestir Vestidos de oveja. No van de a andar una oveja. oveja encima, Ajá, no. ¿verdad? Y Ok, tampoco van a ser lobos rapaces. exacto. ¿Por qué? Porque son animales, ahí lo está comparando. Mateo 17:24. Es que yo quiero primero que vean ustedes para que aprendamos a diferenciar cuando leemos una parte de la palabra. Mateo 17:24. A ver, hermano Daniel. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Eso lo ven literal o figurativo? Dracmas era eh, Literal, porque son era monedas. literal, sí, porque era una moneda en ese momento. Entonces, aquí no hay nada que interpretar. ¿Por qué? Porque es literal, era la moneda que había en ese entonces. Mateo 17:27, más abajito. ¿Qué nos dice? 17, 27. 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien. ¿Literal o figurativo? Literal. Literal. Muy bien. Estatero era también una moneda que había en aquel entonces. Y veamos el último, Romanos 13:7. Romanos 13:7. Yo lo tengo, maestro. Dele, hermano. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Eso es literal o es figurativo? Literal. Literal. Entonces vemos que efectivamente ya ustedes han visto cómo ir viendo y ir clasificando, ¿verdad? Si es literal o figurativo. Pero ahora vienen las figuras retóricas y aquí quiero que nos lo veamos desde el punto de vista bíblico. Veamos, no es que sea aburrido ni nada por el estilo, sino cómo encontramos figuras literarias dentro de la palabra o la escritura. Para esto, los tipos de lenguaje figurativo lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Hay 4 tipos. El primero es comparación. En comparación tenemos la parte simple y la parte compleja. En la parte simple vamos a encontrar símiles, vamos a encontrar metáforas, antropomorfismo y personificación. Y en la parte compleja vamos a ver parábola y alegoría. Eso es lo que vamos a ver hoy. Después está el punto 2, que es el contraste, que dice ironía, antítesis, después la exageración, que es hipérbole, y la 4, la relación, metonomia y sinécdoque, que son tipos de la relación. Entonces, es bastante amplio el lenguaje figurativo que usa la Biblia, pero hoy vamos a ver primero a identificar cómo usa la Biblia la comparación. Vamos a ver la parte simple y la parte compleja.
Entonces, en la parte simple tenemos símil, metáfora, antropomorfismo y personificación. Eso es la comparación. El símil es, se compara una cosa con otra, ¿verdad? Y usa la palabra como, o igual, o semejante entre una y otra. Veamos Apocalipsis 1:14, que dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En un solo versículo podemos encontrar diferentes comparaciones. Y ustedes siempre van a ver en un símil el cómo, igual o semejante, ¿verdad? Entonces, el cómo siempre lo va a encontrar y es fácil de identificar. Ejemplo, eres como un sol, eres duro como el hierro, he dormido como un bebé, sus ojos son azules como el cielo. O sea, usted está comparando una cosa con otra. Vemos que otro ejemplo, sus ojos eran como dos luceros que alumbran mi camino. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Entonces, ¿cómo es? Inmediatamente vemos que es un símil. Entonces vemos, en Amós 2:13 dice, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. ¿Cómo? O sea, está haciendo una comparación, ¿verdad? Del lugar y cómo nos va a sustentar o a tomar el lugar como se toman las gavillas, ¿verdad? Así usó Amós un símil cuando profetizó que Dios iba a juzgar el reino del norte, ¿verdad? Lo estaba comparando. El símil es corta extensión, una oración o menos, no es más. Cuando veamos las parábolas, la parábola es una comparación, es como un símil largo, porque podemos encontrar en una parábola casi una historia, pero el símil es una oración o es algo corto, ¿verdad? A veces una oración puede contener más de un símil que lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Ahora bien, vamos a un ejercicio. Mateo 3:16. A ver, leamos Mateo 3:16. Vamos a comparar qué es lo que nos está diciendo el versículo, con qué lo está comparando. Veamos. Mateo 3:16. ¿Quién lo lee? Vamos más rápido. Yo lo tengo. A Y ver. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Muy bien, entonces vemos que está comparando al Espíritu Santo. Dice Espíritu de Dios, ¿verdad? Espíritu Santo o Espíritu de Dios. ¿Cómo qué? Como paloma. Ok, veamos Mateo 10:16. Mateo 10:16. Yo lo leo. Sí, hermano. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ok, entonces, ¿a quién le está hablando? Yo os envío, ¿a quiénes? A los A nosotros, a a vosotros. nosotros, Bueno, en aquel entonces se escribió la Reina a los Valera, discípulos. vosotros o los discípulos, ¿verdad?
Ujú. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ovejas. Como ovejas. Y también como dice, Como que tendremos que ser como serpientes, prudentes como serpientes. serpientes. Y Ay, vuelve a mencionar como palomas. ay, Dios mío. Esperen. O sea, aquí vemos que es bastante la comparación, ¿verdad? Ujú. Eso es un símil. Mateo 23:37. Yo lo tengo. A ver, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ujú. Entonces, ¿a quién está comparando? A la gente de Jerusalén con la gallina que junta sus polluelos. No, no, no. Pero dice la palabra, Sí, yo quise, juntar a tus hijos ajá, ¿cómo? como la gallina junta sus Ajá. Entonces, polluelos. ¿quién fue? Yo. A O los sea, hijos. en este caso, yo quise, está hablando Jesús. Oh, ok, ok, ok. Yo ¿Cuántas veces quise, quise? Sí. ¿verdad? ¿Cómo qué dice? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Sí vamos captando? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí, ahí se están Sí, secreteando ustedes. Mire, los tengo en la mira. Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 1:15. pero no le paso la tarea, maestra, ¿eh? Eso sí no. No, yo he visto que usan diferentes. Apocalipsis 1:15. A ver, Yo lo tengo. dele, Y hermano. sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ujú. Entonces, ¿qué Ah, es? es Dice figurativo, pero tus no sé quién pies, está. ¿cómo qué? Semejantes al bronce bruñido, ¿Se da cuenta? Bueno, aquí dice semejante. O pero también se puede usar, ¿verdad? Porque es sí, una comparación. no sé si el hermano Daniel tiene la otra Biblia, ¿cómo lo pone? Como semejante o igual. Porque también tenemos que ver de qué traducción podemos ver la cantidad de similitudes. 1:15. Sus pies, bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. Se dice que su voz era como estruendo de grandes cataratas. Y aquí nada más habla, es como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Se dan cuenta? Cómo están usando una traducción de una forma, pero siempre usa la figura literaria del símil, pero usa menos, como que ya da por sentado una parte y la otra sí la compara. Entonces, vemos que dice los pies como o semejante. Dice semejantes Ajá. A al bronce. bronce bruñido. Ok. Y la otra parte dice. Dice refulgente Ujú. como en un horno. No, pero es que acuérdense que el símil es comparar una cosa con otra. Creo que hablaba de la voz. Y su voz como estruendo de muchas Aquí. aguas. Voz como estruendo de Ujú. muchas aguas. Ok. Entonces vemos acá que identificar y poder tomar en cuenta el símil
no está tan difícil, ¿cierto? Ahora, vamos a considerar lo que es la metáfora dentro de la escritura. La metáfora es un término literal, ¿verdad? Y se usa en sentido figurado. Ejemplo, abrió las ventanas de su rostro. Aquí vemos que la ventana de su rostro, ¿qué tiene usted en su rostro? Las ventanas que usted abre y cierra, vemos que son los ojos. Esa es la parte literal. Pero la parte figurativa son las ventanas. Si usted quiere encontrar una buena metáfora en la Biblia, vea, ¿cómo se llama este? Eclesiastés. Eclesiastés habla ya lo último cuando la persona va muriendo, ¿verdad? Ahí va hablando de los dientes, va hablando de los ojos, va hablando de cómo ya la persona se va acabando, ¿verdad? Entonces, la metáfora es como el símil, pero ¿por qué? Porque ambos comparan. El símil está comparando una cosa con otra, pero la metáfora no usa palabra como igual o semejante, sino que es directa. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, ¿cómo va a ser la palabra una lámpara? Entonces lo hace directo. Lámpara es a mis pies tu palabra, que es la Biblia, lumbrera a mi camino. ¿Cómo va a alumbrar una Biblia? Eso es una metáfora, lo da como por hecho, por sentado, pero es como una comparación. Igual que un símil, ¿verdad? Pero se compone solo de una oración o parte de la oración. Encontramos la diferencia, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Veamos estas figuras. Metáfora, los cabellos son de oro, o sea, no son como oro, son de oro, o sea, son rubios. Esta habitación es un horno, o sea, que hace calor, lo ha por sentado. La tarea es pan comido, o sea, es fácil. Esa no la podemos decir nosotros. Yo sé que sí pueden, yo sé que sí, es de más chance, más tiempo. Eres un sol, o sea, no eres como un sol, eres un sol, o sea, lo da por sentado. Vemos que efectivamente es como, da un hecho que sí de verdad lo está comparando. Eso hace la metáfora. Ahora bien, vamos a hacer ejercicio de la metáfora. Versículo, Mateo 5:13. Ay, Dios mío, me está comiendo el tiempo. Mateo 5:13. Es que yo, Vosotros sois, ajá, del hermano. ok. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ujú. Ok. Entonces dice que vosotros, Soy la sal de la tierra. O sea, la sal. Ay, dígame la pregunta. Ya me confundí. Pero sí, la la sal. sal de la tierra. Ok. Ok, ese es el. El 14, 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz del mundo. Del mundo. Entonces vemos que no, está dando por hecho que así es, ¿verdad? Juan 6:35. Yo lo tengo. A ver, hermana, sí. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús Ajá, es pan de vida. pan de vida. Ujú. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces está hablando de Jesús, que es directamente la luz, ¿verdad?
Sí, vamos viendo, ¿verdad? Vamos Sí. bien. Jeremías 46:20. Becerra hermosa es Egipto, más viene destrucción, del norte viene. Ok, dice que becerra hermosa es Egipto. Así Es es. así, ¿verdad? Que Sí, becerra es Egipto. O sea, está diciendo que Egipto lo está comparando con un toro, creo que es. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. De Jesús, la puerta de las ovejas. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ok, entonces vemos que el pan es cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sí. Y Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces ahí estamos, está compartiendo, que es serpientes, Generación de víboras. serpientes. Vemos que son generación de víboras. Entonces, eso es la metáfora, ¿verdad? Que está dando por sentado de una vez el significado de lo que realmente quiere decir el versículo, Ay, me lo quito. ¿verdad? Aquí está. Ah, gracias. Sí. Perdón, tenía abierto. No, no se preocupe. De todas maneras, no he abierto creo que no está abierta la sesión. Tengo que subir esta presentación. Vamos con antropomorfismo. ¿Qué es antropoformismo? O sea, vemos como que hay algo como algo moderno, pues se escucha, ¿verdad? Viene de la palabra griega antropo, que es hombre, y morfos es forma. O sea, quiere decir que el antropomorfismo es una clase especial de metáfora que compara a Dios con la forma de hombre. Dios es invisible, al menos a los ojos que tenemos ahora. Ahora bien, también sabemos que Dios, los ángeles son espirituales, no tienen forma, según se puede decir, sabemos que es como una forma de hombre, ¿verdad? Pero ciencia cierta, ¿cómo? No lo sabemos. Si ustedes se meten al internet, van a encontrar diversidad de forma de ángeles. Por ejemplo, lo agarran cuando estuvo la visión de Ezequiel, ¿verdad? Que estaba unos con ojos en las alas y solo, o sea, ojos por todo lado, otros que tenían varias alas, cosas así. Pero sabemos que todos ellos son seres espirituales. Entonces, hay parte de la palabra que compara o ven ciertas cosas. Vea el relato que se menciona en Segundo de Reyes 6, 17 y 18, cuando estaba en aquel entonces Eliseo acorralado por el ejército. Dice, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Geshe no veía nada. Y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, si nosotros podríamos dimensionar la parte espiritual, hermanos, nos iríamos de espaldas. ¿Qué demonios veríamos? ¿Qué cantidad de ángeles veríamos? ¿Qué situaciones estuviéramos viendo? Pero Dios no nos permite a nosotros ver ese mundo.
Entonces, yo le llamo, esto es algo muy personal, no lo estoy enseñando, pero yo lo llamo como si hubiera un mundo paralelo, parte espiritual que va a la parte eh, natural que somos nosotros. Entonces, aquí vemos que sí estaban los ángeles, estaba un montón de gente de a caballo, según le estaba diciendo Eliseo a su criado, y eso es una parte que se le llama antropomorfismo, ¿verdad? Ver a Dios, el hombre ve a Dios en forma de, pues compara a Dios con la forma de hombre, ¿verdad? Vemos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sabemos que Él en ese versículo es Cristo. O sea, lo está, ¿verdad? Que es la imagen del Dios invisible. Está comparando a Cristo con Dios. Vemos después, cuando la Biblia habla de los ojos, el oído o el rostro de Dios, es posible que use esta clase de lenguaje para que nosotros como humanos podamos identificarnos con Dios, que es espíritu. No carne como nosotros, pero queremos ser humildes y admitir que sabemos muy poco sobre los seres espirituales. A eso se llama antropomorfismo. Ahora bien, Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de un futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. O sea, seremos como Dios, por lo que veremos tal como Él es. O sea, acuérdense que Dios hizo, según en Génesis, que nos hizo a imagen y su semejanza, pero nosotros no somos dioses. Los mormones sí dicen que son dioses, pero aquí nos está comparando. Eso se llama antropomorfismo. Un día en el cielo veremos cara a cara. Primera de Corintios 13:12. Lo veremos cara a cara. Después, Salmos 34:15-16. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Hemos visto nosotros los ojos de Dios? ¿Hemos visto sus oídos? No, pero aquí está haciendo la comparación, ¿verdad? Dice para borrar de la tierra su memoria. O sea, estos versículos son especiales que se apartan con este tipo o esta característica. Y lo que es Isaías 55:12 dice, los montes y los collados levantarán canción. ¿Cuándo verán ustedes que los montes y los collados cantan? Delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. O sea, esto es como animar lo que está estático, ¿verdad? Y aquí es, pues, alabanza a Dios, ¿verdad? Entonces, antropomorfismo. Y ya viene lo que es la personificación. La personificación compara cosas con una persona. Un hecho, una acción o una idea se compara a una persona. Y eso lo vemos en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuándo ha visto usted que la concupiscencia da el pecado? Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. O sea, estás haciendo algo, no sé si llamarlo inanimado, o algo como abstracto y le está dando vida, lo está comparando, lo está personificando, lo está poniendo como si de verdad estuviera funcionando como normal. La concupiscencia, el pecado y la muerte son todos tratados como personas que conciben, que nacen y crecen, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Una cosa es comparada a una persona. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido
pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces aquí está comparando todo eso al Señor. O sea, dice que entrado en los oídos, cegado los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, veamos. Esto es un último ejercicio. ¿Qué figura es? Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? Ahí, ¿a quién estamos comparando? ¿O qué estamos haciendo? Aquí está, dice, no clama la sabiduría y da voz a la inteligencia, le está dando una, ¿cómo llama? Le puedo decir, no es inanición, sino que una formación de que se está ejecutando, le está dando personificación a la voz. Le está diciendo, no clama la sabiduría cuando la sabiduría clama, cuando la sabiduría habla. Entonces aquí vemos que es una personificación. Ah, Yo soy la luz del mundo. Ahí que vemos con lo que vimos ahora. Cuando se da por sentado algo, no está comparando. Bueno, ¿Es literal? No, no. eso es un lenguaje, pero lo es que es una la figura, metáfora. una metáfora. Acuérdese de que la metáfora es cuando se está dando algo por sentado, ¿verdad? Que ya es. Usted dice, yo soy la luz del mundo. Entonces aquí está dando metáfora. Mire, hermano, esto es para que ustedes sepan cómo la interpretación, pero en el examen no le va a salir eso. Después dice Génesis 15:1, hermano Daniel. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. ¿Qué vemos ahí? Yo soy tu escudo. ¿Dios es escudo? ¿Otra metáfora será? Otra metáfora. Dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. El mar ve o no ve. No, no. Se está dando por sentado de que el mar lo vio, o sea, lo hizo. Entonces, hablamos de otra metáfora. Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Símil. No sé. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué vemos aquí? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Antropomorfismo. ¿Cómo es? Antropomorfismo. 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 Dice, Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué Símil. usamos como semejante igual? Símil. ¿Ok? Juan 15:1-2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué vemos aquí? ¿Será antropomorfismo otra vez? Porque está comparando a Dios con la vid.
Ujú. No comparando, pero yo soy la vid verdadera y mi Yo padre es soy el la labrador. vid verdadera. ¿Qué da por sentado? Una metáfora. La metáfora le dice yo soy, él Sí, sí, sí. Metáfora. esa es la metáfora. Ujú. Jehová, roca mía. Eso ¿Será no les suena. antropomorfismo? Es Eso, Dios con... ajá, pero no lo está haciendo como una persona, no lo está personificando. Aquí está la hermana Susana hablando. O lo ven como personificación, o lo ven como metáfora, o lo ven como antropomorfismo. ¿Será personificación? Porque está comparando a una persona con una cosa. Ujú. Personificación. Tú puedes, segunda de Timoteo 2:3, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos usando palabras como igual o semejante, estamos ante un símil. Símil. Entonces, eso son las figuras literarias que son de comparación que encontramos dentro de las escrituras. Y ya vienen las más complejas. Esas eran las simples, eran las más sencillas. Ahora vienen las complejas. Dentro de aquel cuadro que está la comparación, lo que es la parábola y lo que es la alegoría. Entonces vemos que la parábola es una historia corta con una lección espiritual. Entonces, tenemos acá que la parábola eh, se puede decir que es similar a un símil, o sea, comparado con un símil, pero la parábola es más extensa, ¿verdad? Entonces, la relación entre un símil y una parábola, el entorno literario e histórico de una parábola es su tiempo, propósito y aplicación. Vea que lleva más ingredientes. En cambio, el símil nada más compara una oración, una cosa con otra. Pero ya lo que es la parábola, este género literario abarca historia, abarca tiempo, tiene que haber un propósito, tiene que haber una aplicación. El significado de una parábola tiene que ver mucho con sus personajes, la comparación, la lección principal y las lecciones secundarias, ¿verdad? Y tenemos que ver que hay parábolas más grandes y otras más pequeñas, ¿verdad? La parábola tiene un punto principal con posibles subpuntos o varias comparaciones. ¿Por qué? Porque tiene como identificar un punto principal y hay detalles alrededor de una parábola que lo que hace es ahondar o dar más significado a esa parábola. Pero la parábola tiene una aplicación y tenemos que saber encontrar esa aplicación. Entonces, la relación entre un símil y una parábola, vemos que el símil compara una cosa con otra de una oración y que las conecta con la palabra como o igual o semejante. Eso sí lo vimos, ¿verdad? Del mismo modo, una parábola compara dos cosas, poniendo la palabra como, igual o semejante entre las dos. Cuando vemos una cantidad grande de parábolas y dice, y el reino de los cielos es como, pero vemos que la parábola es una historia. Ahí vemos la diferencia. Hay dos diferencias principales, la extensión y los puntos de comparación. El símil es corto y compara dos cosas sobre un punto y la parábola es más larga que un símil. Tenemos que saber identificarlo, tenemos que saber discernirlo.
¿verdad? La historia es corta, puede comparar dos cosas de varias maneras. Muchos maestros dicen que una parábola es un símil prolongado o extenso, ¿verdad? Lo vemos así. El símil es chiquito, pero la parábola es grande, es más extensa. Entonces vemos acá, por ejemplo, comparando con el igual o como, un símil, y sus pies semejantes al bronce bruñido, lo que hemos visto versículos atrás. Y Mateo 25:1 dice, usando la misma palabra semejante, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ese solo es el primer versículo, pero después viene narrando lo demás, que conforma la palabra parábola completa, ¿verdad? Entonces, la parábola se divide en una breve y en una amplia. La breve es una parábola que quiere decir una historia corta, sencilla, con un significado espiritual. Y la larga, lo vemos en varias partes de la Biblia, que se usa en un sentido más amplio, ¿verdad? Como en el caso de Mateo 7, 14, 15 al 15 y 17. Y si llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Hay puntos suspensivos. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, se ve un poquito más amplia, ¿verdad? Hay parábolas como el del sembrador, es bien larga también. Y hay algo bien especial. Tenemos que ver en una parábola, cuando queremos entenderla, tenemos que ver el tiempo, la razón por qué Cristo la hizo o la dijo y la aplicación. El tiempo, ¿verdad? Vemos en que Jesús relató todas las parábolas. Al tratar de interpretarlas, podemos agruparlas en tres tiempos. Según los estudiosos, encontramos que el primer grupo, que son alrededor de 7 parábolas, fue cuando Jesús empieza o ya va encaminando su ministerio. El segundo grupo es cuando los últimos días del ministerio de Jesús va camino hacia el Calvario, hacia el Gólgota. Ahí fueron 15 parábolas que escribió Jesús o dijo Jesús. Y la última fue una semana antes de que a Jesús lo mataran. Y ahí fueron como 8 parábolas o 9. Entonces, los estudiosos han dividido por los tiempos el tipo de parábola que se usó de acuerdo al momento, ¿verdad? O a la historia. De esas tres, nosotros vemos que la razón y el propósito de una parábola, después que nosotros indagamos el tiempo en cuál es el que se dio, ya sea cuando empezó Jesús, o estuvo a medias, o estuvo cuando iba camino al Gólgota, o cuando antes de morir, entonces nosotros podemos ver, poner la atención, la razón u ocasión para la parábola. La parábola es presentada por una pregunta, un problema o una acción. Entonces vemos aquí 3 casos, bueno, 4 casos. Lucas 15, 1, 2. ¿Por qué contó Jesús las 3 parábolas de Lucas? 15, 3 al 31. Vemos, los líderes judíos se quejaban de que Jesús recibía y comía con los pecadores. Entonces Jesús contó las parábolas para ilustrar cuánto se regocija Dios cuando un pecador se arrepiente. En Lucas 10:29, ¿qué pregunta contesta la palabra del buen samaritano? ¿Qué tipo de, de persona es usted? ¿Se acuerdan lo que es la parábola del samaritano? ¿Cómo es su prójimo?
Había un hombre herido, un hombre tirado y pasó uno, pasó otro y nadie lo vio. Eso nos deja ver la razón, qué tipo de prójimo eres o qué tipo de prójimo somos. En Lucas 18:1, ¿por qué contó Jesús la parábola del buen justo? Porque él quiso dar a entender que los discípulos deben de orar y no desmayar en los momentos difíciles. El juez no quería hacer justicia y la mujer insistió tanto y oraba tanto que llegó el momento en que el juez hizo justicia. Entonces tenemos que ser constantes. Eso fue la razón. Y Lucas 19:12 al 27, ¿por qué contó Jesús la parábola de las 10 minas? Aquí nos da a enseñar Jesús que el reino de Dios no iba a manifestarse inmediatamente y que debían persistir como buenos mayordomos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, ¿hay una razón? Sí, para una parábola. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Para que los fariseos o la gente que no le interesaba, no les entraba por dónde. La persona aquella que quería saber, indagaba y pregunta, maestro, ¿por qué hablaste en parábolas? Y ahí fue donde Jesús habló. Entonces vemos que la aplicación de una parábola, después de que usted determina el tiempo, después de que usted ve la razón, hay una aplicación. Y vemos aquí toda la estructura de estas 3 parábolas que se dieron en el tiempo que Jesús iba camino al Gólgota, que es el grupo 2. Entonces, hay una razón. Los líderes judíos se quejaban de que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Entonces tenemos la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Esa es la parábola. Y hay una aplicación. Primero, la de la moneda perdida, el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La otra aplicación, la oveja perdida, gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el hijo pródigo, porque el gozo que tuvo el padre cuando su hijo regresa. Entonces, hay una aplicación en la parábola. Es algo más explicativo, es algo más profundo que nosotros podemos indagar. Entonces, las aplicaciones tienden a estar al final de la parábola, no al principio, sino siempre al final. Y lo podemos determinar como os digo, asimismo, y es como. ¿Verdad? Son palabras de Jesús que dice al final. Entonces, analizar la parábola misma, vemos que cuando indagamos más para lo que es la parábola, tenemos que ver cuando la parábola es larga, identificar personajes, ¿verdad? Eso les llaman los maestros o los estudiosos que Jesús hablaba cuando eran así grandes, que eran triadas, como un triángulo. Habían 3 personajes, el principal, el bueno y el malo, ¿verdad? Que es el amo, el sabio y el necio. Entonces, es de identificar los personajes. Después de identificar los puntos altos a quien van dirigidos. Por ejemplo, hay parábolas que hablan de que lo más importante, después hay detalles, pero que no hacen tanto importante la parábola, sino que es el punto más alto. Y, por ejemplo, aquí, punto de comparación de una montaña, los ladrones, ¿a quién representa el punto de la montaña? A los que hacen daño a otros. Ese punto de la montaña es el punto más importante de la parábola. El hombre herido, ¿y a qué representa? A los que están en necesidad. Lo que es la parábola esta del samaritano. Y así podemos nosotros ver que la tercera forma de analizar la parábola es identificar la lección principal de la parábola, que lo vimos ahora. Y viene lo que es alegoría. Ya vamos a terminar. La alegoría es una historia
enseñanza corta que compara dos cosas sin usar las palabras como ni semejante, igual, en la que varios puntos representan algo. Vemos diferencias entre una parábola y una alegoría. La parábola usa la palabra como o semejante, igual, pero una alegoría no la usa. En una parábola hay muchas colinas, pocas montañas, o sea, hay muchos detalles, hay pocos puntos importantes, o a quién se está refiriendo como que solo hay uno, no hay muchos, ¿verdad? Hay muchos detalles y poca comparación. En cambio, en la alegoría hay pocas colinas y muchas montañas. O sea, hay poco detalle, pero hay muchas partes importantes, como qué casos. Tenemos aquí la alegoría de la armadura de Dios. Vemos la alegoría de Efesios 6, del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura. Eso vemos que es lo que nos está hablando aquí en el punto anterior, que es como lo que es la montaña, ¿verdad? Puntos importantes. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habéis acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza, otra montaña, otro punto importante. Calzados los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo. O sea, aquí nos están proveyendo de una serie de información importante y no hay tanto detalle. Son puntos que usted y yo hemos ido analizando, que la cruz de la justicia, qué significa, el escudo de la fe, qué significa, y son un montón de puntos importantes, pero pocos detalles. Eso es lo que hace la alegoría, ¿verdad? En este caso, está representando 6 partes de la armadura, ¿verdad? Y quise agregar alegorizar, es diferente a la alegoría. ¿Por qué? No sé si ustedes cuando han oído predicar a pastores, hablan y hablan a veces puntos de vista personales. O sea, agarran la Biblia, lo leen, pero lo aplican a lo que ellos quieren hacerlo. Por ejemplo, pastores que quieren tirar pedradas desde el púlpito, perdona que se lo diga así, porque hay pastores que lo hacen, tiran pedradas desde el púlpito, eso lo hacen y alegorizan. ¿Por qué? ¿Alegorizar qué es? Dar significado a los detalles que el autor bíblico no intentó darles. Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo quiso interpretar lo que el pastor o el evangelista quiso decir. Lo tergiversa, lo cambia. Entonces, los que alegorizan dan sus propios significados. Eso es alegorizar, no alegoría. A los detalles con los que el autor bíblico no intentó representar nada. Estos maestros insensatos no interpretan la Biblia, lo toman por sus propios intereses o lo interpretan para su beneficio. La gente ha malinterpretado las parábolas más que todas las demás escrituras. Y alegorizar es una parábola, en una parábola es peligroso, porque no extrae el mensaje original que Jesús enseñó. Cuando hacemos que las partes de una parábola representen lo que nosotros nos imaginamos, ya no estamos predicando ni enseñando la palabra de Dios, sino lo que usted quiere decir, lo que usted quiere darle de duro a aquel hermano, o darle duro a su pastor. O sea, eso es alegorizar. Nosotros no podemos aplicar la palabra para darle duro a otra persona o para malinterpretar las cosas, sino ahí se pierde el sentido y la esencia de lo que el Espíritu Santo quiso decir, ¿verdad? Entonces,
Ya con eso nosotros tenemos lo que es la clase de hoy y es para que podamos interpretar o ver desde qué punto de vista hay diversidad de maneras de cómo nosotros podemos ver en la palabra de Dios una riqueza increíble, ¿verdad? Entonces, no sé, preguntas. Entre ellos se preguntan o se hablan. No, es que nos estamos, es que iba a preguntar algo cuando estaba diciendo usted de las parábolas. ¿Solo las parábolas fueron escritas o las podemos encontrar en el Nuevo Testamento? Sí, hay como una o dos, no desperdigadas en el Antiguo Testamento, pero no son muchas, son contadas. Okay. Pero todas las parábolas que están en el Nuevo Testamento las dijo Jesús. Okay. Ujú. ¿Y solo él escribe o escribió en parábolas? ¿No hay otra persona, otro, o sea, no expliqué no dije bien mi pregunta? No O sea, preciso, no preciso el profeta que habló como en parábola, pero hubo El uno, profeta que le fue a hablar a David cuando le fue a decir que estaba en pecado, Natán. le contó como una historia. Sí, gracias, hermano. Sí. okay. Sí, pero si usted ve, digamos, en una Biblia de promesas o de acuerdo al tipo de Biblia, encuentra en rojo en las palabras de Jesús. Entonces ve que todas las parábolas en el Nuevo Testamento fueron palabras de Jesús. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, mis hermanos, esta es la clase de hoy. Entonces, este jueves no hay, ¿verdad? Ya es confirmado. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, acuérdese en los trabajos. Acuérdese en los trabajos que hay que presentar porque son puntos y es parte que usted tiene que sentarse para poder entender también la clase. Le puede ayudar, ¿verdad? Y ya estamos a poco de salir. Ya nos vemos el martes y ya terminó ya lo que es la materia de hermenéutica. Estos son detalles. La hermenéutica 1 son detalles para que usted pueda entender la hermenéutica 2. Ya poder trabajar y poder usar libros y herramientas para poder interpretar mucho mejor, ¿verdad? Digamos, el diccionario de Strong, los diccionarios, las diferentes eh, traducciones de la Biblia, ¿verdad? Y viera que se saca riqueza, es rico, pero sí se lleva tiempo, ¿verdad? Pero ahora vemos teoría y ya en la próxima, no sé si van a ver hermenéutica 2, porque no sé cómo está el pensum de ustedes, pero sí es ya un poco más laboriosa, ¿verdad? Entonces, si no hay más que hablar, ¿Cuáles son los temas del examen, maestro? del examen se los voy a dar, les voy a escribir en el grupo de WhatsApp qué es lo que les va a entrar para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay partes de las tareas que no y hay otras que sí. Y sí les debo todavía de explicarles un poquito lo que yo les había posteado en la plataforma de que es como un mapa semántico, creo que se llama, de la hermenéutica 1. Y ahí hay conclusiones, hay propósitos, que eso sí es importante que ustedes lo estudien, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una parte que es más complicada, esa no la voy a tomar en cuenta, pero hay partes que sí es necesario que ustedes sepan, como lo que el propósito, las conclusiones, el por qué se hizo y así, ¿verdad? Cualquier cosa, estoy a la orden en el WhatsApp, ¿verdad? O en el correo. Y pues oremos, ¿verdad? Padre, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú tienes propósito para estos, mis hermanos que están en Estados Unidos. Tú tienes propósito para el pastor, para la pastora, para sus líderes. Señor, yo te pido que los bendigas y que esta iglesia, Palabra Viva, Padre, sea honrando esa palabra, ese nombre. Señor, que llames del norte, del sur, del este y del oeste personas que lleguen a la iglesia y que puedan salir del error que pueda tener, de puedan sentir ese temor, esa necesidad de buscar, esa hambre, esa sed de buscarte a ti, Señor, en medio de esta iglesia. Y por eso te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Señor, que puedas cuidar sus trabajos, que pueda cuidar sus vidas, su salud y que ellos puedan enfocarse en la parte espiritual, que ellos siembren en lo terrenal, en lo celestial, perdón, que ellos puedan ver que efectivamente lo que estamos viviendo es ya escrito en tu palabra. Señor, estás pronto a llegar y te pedimos, Señor, de que tú vengas honrando la fe de cada uno de mis hermanos. Y esta noche yo te pongo en tus manos a los pastores, el hermano Eliezer y a su esposa, Señor. Úsalos grandemente, pon palabra en su boca, palabra directa y certera, Señor, que ellos puedan tener ese discernimiento de espíritus, que tu Espíritu Santo los use para hablar palabra de ciencia. Señor, que la palabra viva en Truport sea una iglesia especial. Señor, no para vanagloria de los hombres, sino para honrar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos, primero Dios,